¿También es de George Washington? Así es un traje de 3 piezas que él adquirió a mediados del siglo XVIII. Bien, ¿cuánto? No lo vendería por menos de $3 millones. Este traje rosa de 200 años acaba de ser valorado en $3 millones y el experto está usando guantes especiales para tocarlo, pero lo que nadie en la tienda sabe es que perteneció al mismísimo George Washington y contiene secretos históricos que podrían cambiar lo que creemos saber sobre el primer presidente. Las cámaras están captando en vivo el momento exacto en que Rick contempla hacer la inversión más grande en la historia de Pawn Stars. Para entender por qué una prenda de ropa podría costar más que una mansión en Las Vegas, déjame mostrarte qué han descubierto en otros armarios aparentemente normales. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden las prendas que vistieron a las leyendas de nuestra historia? Hoy te revelaré las prendas más valiosas y sorprendentes que han pasado por la casa de empeño de Las Vegas. Ropa que vistió a presidentes, superhéroes y estrellas del rock que ahora valen más que casas enteras. La parrilla de oro que mordió a Rick después de 10 años de trabajar en la tienda, hacer bromas, romper cosas y ocasionalmente acertar. Chum-Li recibe algo que ni él mismo esperaba, un bono de $1000 por buen desempeño. Rick, con un gesto entre orgullo y resignación, reconoce su esfuerzo tras haber conseguido una bicicleta Space Lander a precio de ganga. Y como era de esperarse, Chum-Li no tardó ni 5 minutos en pensar qué hacer con el dinero. ¿Invertir? ¿Ahorrar? ¿Un curso de finanzas básicas? No. Su primera idea fue tan Chum-Li como una dona glaseada con tocino, una parrilla de oro, pero no para cocinar, no, para su boca, una parrilla dental con diamantes. Sí, lo dijo en voz alta, varias veces. Dientes de oro, Rick. Invertir mi dinero. Dientes de oro. Rick, en un arranque de esperanza, le sugiere algo sensato. Apple, Google, acciones que crecen, que multiplican, que hacen millonarios. Pero Chum-Li solo repite su mantra como un monje del mal gasto. Invertir mi dinero. Dientes de oro. Y cuando todos pensaban que el desastre era inevitable, Chum-Li sorprende, pero no para bien. En lugar de parrilla, manda a hacer 4 muñecos personalizados de sí mismo. Sí, Chum-Li versión miniatura, con gorra, barba, panza y todo. 4 muñecos a $500 cada uno. La matemática, sencilla. Bono evaporado. Rick lo mira como un padre que acaba de descubrir que su hijo vendió el auto para comprar un lanzallamas. Cory, sin filtros, suelta lo obvio. Creo que debía haberle dado solo unas palmadas en la espalda. Pero Rick, que nunca deja pasar la oportunidad de una apuesta, lanza el reto. Si logras vender uno de esos muñecos, te doy de vuelta los $1000. Si no, me los pagas tú. Chum-Li acepta con la seguridad de quien ya se imagina firmando autógrafos. Y sí, vende uno a un cliente que lo quiere como mascota para su yate. No preguntes. Rick trata de impugnar la venta, pero Chum-Li gana la apuesta. Victoria para Chum-Li, derrota para Rick, y los $1000 salieron directamente del bolsillo del viejo. El traje de George Washington, señor con una caja de conservación especial. No era el típico cliente que llega con alguna curiosidad familiar o un objeto encontrado en un ático. Este hombre tenía el porte y la seguridad de un coleccionista serio, de esos que conocen exactamente el valor de lo que poseen. La caja que traía no era cualquier contenedor, estaba hecha específicamente para preservar textiles históricos, con control de humedad y protección UV. Cuando la abrió con un cuidado casi ceremonial, todos los presentes contuvieron la respiración. Este traje fue confeccionado a mediados del siglo XVIII, explicó el propietario con un respeto que casi podías tocar en el aire. Su voz cambió de tono al hablar del traje, como suele ocurrir cuando alguien habla de algo que realmente valora y comprende. Lo más increíble era que se conservaba asombrosamente bien después de más de 200 años, algo casi milagroso para una prenda tan antigua. Rick, visiblemente impactado, llamó inmediatamente a un experto en historia del periodo revolucionario. Cuando llegó, el historiador casi se desmaya al ver el traje. Después de ponerse guantes de conservador y examinar cada centímetro con una lupa y extremo cuidado, compartió datos fascinantes que hicieron que la pieza cobrara vida. Washington era bastante alto para su época, como 1,85 metros, cuando la estatura media rondaba el 1,70, pero era flaquito, especialmente en comparación con su imagen más robusta en los retratos y estatuas que todos conocemos. Este traje nos muestra al
Washington real, no al idealizado de los monumentos. Y entonces vino la revelación que dejó a todos sorprendidos. Y lo más curioso es que este traje originalmente era rosa brillante. ¿Rosa? Swingueó Rick con cara de no poder creerlo, como si le hubieran dicho que Washington tenía un iPhone rosa. Exactamente, sonrió el experto. En aquella época, ese color era símbolo de opulencia y refinamiento. La moda masculina del siglo XVIII era mucho más colorida y ornamentada de lo que imaginamos ahora, influenciada por las cortes europeas. Los hombres de alta posición usaban colores brillantes, encajes, tacones, cosas que hoy consideraríamos femeninas. Todavía puedes ver algunos tonos rosados si te fijas bien en las fibras, especialmente en las partes que han estado menos expuestas a la luz. El dueño, orgulloso de su tesoro, contó la historia de cómo había llegado a sus manos. Lo compró en una subasta en Nueva York hacía más de 21 años, compitiendo contra varios museos y coleccionistas institucionales. Era lo más valioso de mi colección, confesó, hasta que me hice con una espada histórica igual de impresionante que perteneció a otro prócer americano. Cuando Rick le preguntó cómo podía estar seguro de que era auténtico, el hombre respondió con la confianza de quien ha hecho su tarea. Su procedencia está perfectamente documentada. Puedo rastrear cada propietario desde la familia Washington hasta mí. Tengo cartas, registros de ventas y análisis de fibras que confirman la época, aunque debo admitir que faltan algunas piezas pequeñas, como algunos botones que fueron sustituidos ya en el siglo XIX. Y entonces llegó el bombazo, el momento que dejó la tienda en silencio absoluto cuando el tipo mencionó su precio. Estoy pidiendo $3 millones. Por primera vez en la historia del programa, Rick Harrison se quedó sin palabras. Literalmente se quedó mirando el traje, luego al vendedor, luego otra vez al traje, como procesando la cifra. Finalmente dijo: sinceramente, nunca pensé que estaría considerando comprar el traje de George Washington. La negociación quedó abierta, con Rick prometiendo pensarlo con calma. Necesito consultarlo con mi equipo financiero y probablemente contactar con algunos museos que podrían estar interesados en una adquisición compartida, explicó. El propietario asintió comprensivamente, volvió a guardar el traje en su caja especial con el mismo cuidado con que un padre acuesta a un bebé y se despidió, dejando tras de sí una atmósfera de asombro en la tienda. Durante días, el equipo de la tienda no habló de otra cosa. No todos los días tienes la oportunidad de sostener en tus manos una prenda que vistió a uno de los padres fundadores de tu nación. Se trataba realmente de una reliquia auténtica, la trilogía VHS que rebobinó el trato. Cuando alguien entra a la tienda con una caja de películas en VHS, normalmente Chumlee espera encontrarse con polvo y cero valor de reventa. Pero esta vez era diferente, muy diferente. Un vendedor apareció con 3 cintas legendarias, todas selladas y en estado impecable: Star Wars, versión caja grande de 1982, Halloween 1979 y Volver al Futuro 1985. Un viaje directo al corazón ochentero de cualquier coleccionista. La joya de la colección era Star Wars. Según el vendedor, hay menos de 6 copias conocidas con ese empaque original, una verdadera rareza. Halloween, por su parte, era una edición tan temprana y tan sellada que podría ser la única existente en el mundo. Y Volver al Futuro, bueno, era su favorita, con la calificación más alta entre las pocas copias conservadas. Precio total por la trilogía retro, $400,000. Chumlee casi rebobina su cerebro al oírlo. Análisis experto. Para no saltar al vacío, Chumlee llama a Luke, su experto en películas y coleccionismo de medios físicos. Luke lo confirma. Sí, son extremadamente raras. Sí, están en condiciones excepcionales. Y sí, tienen valor, pero no tanto como el vendedor espera. Luke estima: Star Wars, $150,000 Halloween, $90,000 Volver al Futuro, $75,000, valor total estimado, $315,000. Chumlee, como buen regateador, lanza una contraoferta: $190,000 por las 3. O, como él lo desglosa, $50,000 por Volver al Futuro, $60,000 por Halloween, $80,000 por Star Wars. El vendedor lo escucha y lo rechaza. Cree que en una subasta podría alcanzar cifras mucho más altas. Y tal vez no está equivocado. No hubo trato, pero hubo respeto. Y un momento donde el VHS volvió a sentirse como el rey del entretenimiento. En el precio de la historia, a veces el pasado tiene precio. Y a veces simplemente se rebobina hasta encontrar el comprador correcto. Traje
traje de Superman, Christopher Reeve, 1978. La tienda vivió un momento verdaderamente súper cuando un vendedor llegó con una maleta metálica sellada, de esas que parecen sacadas de una película de espías. El ambiente cambió instantáneamente. Todos los presentes, desde los empleados hasta los clientes casuales, se acercaron para ver qué contenía aquel misterioso maletín. Con un gesto calculado para generar expectación, el vendedor introdujo una combinación, abrió dos cerraduras y levantó lentamente la tapa. Dentro, cuidadosamente doblado sobre un lecho de seda negra, estaba lo que afirmaba ser el traje original de Superman usado por Christopher Reeve en la legendaria película de 1978, acompañado de un cristal verde que representaba la kriptonita en las escenas de la Fortaleza de la Soledad. Un murmullo recorrió la tienda. No era solo un disfraz cualquiera, era el traje, el que definió cómo debía verse Superman para generaciones enteras, el que hizo creer a millones de niños que un hombre podía volar. Este es el único traje que se usó en las escenas principales de la película, afirmó el vendedor con total seguridad. Christopher Reeve lo llevó en las escenas de vuelo más icónicas y en el rescate del helicóptero. Ha estado en mi colección privada durante 15 años, desde que lo adquirí en una subasta privada de la Warner. Rick, siempre con los pies en la tierra, incluso ante objetos tan míticos, expresó su escepticismo inmediato. Espera un momento, yo sé cómo funcionan las producciones cinematográficas. Para una película como Superman, habrían fabricado al menos 6 o 7 trajes idénticos, algunos para las escenas de acción, otros para los primeros planos, otros para los dobles. Es muy difícil que exista un único traje. El señor, lejos de molestarse, asintió reconociendo el punto. Tienes razón en que había múltiples trajes, pero este es el principal que usó Reeve en las escenas más emblemáticas. Los demás estaban más especializados, uno para escenas bajo el agua, otro reforzado para los cables de vuelo, etc. Este es el que aparece en los pósters y en las escenas que todos recordamos. Para resolver esta y otras dudas, Rick llamó a Rob, uno de los expertos más respetados en objetos cinematográficos de Hollywood. Cuando Rob llegó y vio el contenido del maletín, su reacción fue reveladora. Primero silencio absoluto, luego una sonrisa de niño en Navidad. Vamos a examinarlo a fondo, dijo mientras se ponía guantes blancos con reverencia casi religiosa. Durante más de una hora, Rob estudió cada centímetro del traje, las costuras, la elasticidad del material, la S del pecho, las botas, la capa. Comprobó las marcas internas, el desgaste en ciertas zonas, incluso olió el material. Sí, los expertos a veces huelen los objetos para detectar ciertos materiales o procesos de conservación. Es auténtico, sin lugar a dudas, declaró finalmente. El material es un nylon elástico específico desarrollado para esta película, que tiene una elasticidad y brillo particulares que no se utilizaron en producciones posteriores. La etiqueta de utilería coincide con el sistema de catalogación que usaba Warner en esa época, y los patrones de desgaste son consistentes con las escenas de la película. Rob explicó que lo que hacía este traje particularmente especial era que había sido diseñado personalmente para Christopher Reeve después de un largo proceso de pruebas. Reeve entrenó específicamente para este papel, transformando su físico, y el traje fue ajustado y reajustado para resaltar su musculatura natural, sin parecer un disfraz acolchado. Este enfoque cambió para siempre cómo se representaría a los superhéroes en el cine. El experto valoró el traje en más de $250,000 en una subasta especializada. Y eso es siendo conservador, añadió. Con la documentación adecuada y en la subasta correcta, con los coleccionistas adecuados compitiendo entre sí, podría alcanzar mucho más. Los objetos icónicos de Superman son cada vez más raros en el mercado. Con esta tasación, el vendedor solicitó $300,000 por el conjunto completo del traje y el cristal de kriptonita. Rick, manteniendo la calma a pesar de estar frente a un objeto que representa la infancia de millones de personas, incluida la suya, ofreció $200,000. Es una inversión enorme para la tienda, explicó. Y aunque es absolutamente increíble, tengo que pensar en el negocio. El mercado para piezas de este calibre puede ser muy volátil. A veces los precios suben cuando sale una nueva película de Superman, otras veces bajan cuando el interés público cambia. Es un riesgo significativo. El vendedor insistió en $250,000 como mínimo, argumentando apasionadamente sobre el lugar único que ocupa esta película en la historia del cine. Esta no es solo una película de superhéroes más. Rick reconoció el argumento, pero se mantuvo firme en su decisión, explicando con detalle los costos adicionales que tendría. Al final, no llegaron a un acuerdo inmediato. Sin embargo, intercambiaron contactos
y dejaron la puerta abierta para futuras conversaciones. Piénsalo, dijo Rick mientras el vendedor guardaba cuidadosamente el traje en su maletín. Mi oferta sigue en pie. No todos los días alguien está dispuesto a darte $200,000 en efectivo, incluso por algo tan especial como el traje de Superman. Aunque no se cerró la venta ese día, la noticia de que el traje original de Superman había estado en la tienda corrió como la pólvora, atrayendo a multitud de fans y curiosos durante las semanas siguientes. A veces, en este negocio, los objetos que no logras comprar generan tanta historia como los que sí. Si creen que esto fue intenso, esperen a ver nuestro próximo video, Estafados los clientes más furiosos en Pawn Stars, donde les mostraremos las confrontaciones tan violentas que el equipo de seguridad tuvo que intervenir y alguno terminó incluso esposado. La máquina de escribir que terminó escribiéndole pérdidas. Rick Harrison ha visto de todo: espadas samurái, manuscritos medievales, dientes de megalodón y también una máquina de escribir, una vieja Remington que llegó envuelta en nostalgia y que terminó escribiéndole una historia de arrepentimiento. Un cliente entra emocionado con lo que él llamó una pieza de museo, una máquina de escribir portátil perfectamente conservada de principios del siglo XX. Rick la mira, teclas limpias, mecanismo funcional, carcasa pulida y claro, una historia convincente. Con esta se escribieron discursos políticos y poemas durante la guerra, aunque por supuesto ninguna prueba de eso venía incluida. Pero Rick ese día estaba de buen humor, la nostalgia hizo su parte y el tintineo de las teclas lo convenció. Pagó $500 por ella, sin regatear demasiado, una compra impulsiva y quizás también sentimental. Pasaron semanas, la máquina fue exhibida en una de las vitrinas principales de la tienda, con cartelito de pieza única, pero los clientes pasaban de largo. Nadie preguntaba, nadie ofrecía, nadie escribía. Rick comenzó a sospechar que no había comprado una pieza de colección, sino una muy buena decoradora de escritorio. Al final, terminó vendiéndola por apenas $150 a un profesor de literatura que pensaba usarla como adorno en su oficina. ¿La pérdida? $350, más el orgullo. En el mundo de las antigüedades, a veces se gana y a veces te escriben la factura con tu propia compra. La máquina no sirvió para discursos históricos ni novelas épicas, pero sí para recordarle a Rick una gran lección: no todo lo viejo vale oro, y que las teclas que suenan bonito pueden terminar tocando la sinfonía del remordimiento. La avalancha amarilla de Springfield. Un cliente entra con cajas, muchas cajas, y lo primero que dice es: traje a Homero y a toda su familia. Chum-Li, que en su corazón ya vive en Springfield, levanta la mirada emocionada, y en efecto, lo que tenía frente a él era nada menos que una colección completa del mundo Simpson: 133 figuras, 30 o 40 escenarios interactivos y una avalancha de nostalgia más amarilla que una dona con glaseado. El cliente es Eric, con gafas, barba recortada y un look de entrenador personal de figuras de acción. Parece ese vecino que te presta una herramienta y te regaña si no la limpias. Un tipo que probablemente dice: yo no colecciono, conservo cultura pop, y lo primero que suelta es oro puro. Homero me recuerda a ti, Chum, un gordo que come muchas donas. Chum-Li se ríe, no lo niega. Es más, ya estaba pensando en dónde pondría a Moe y a Barney en su escritorio, pero entre broma y broma había un asunto serio. Eric quería $2,000 por la colección. Chum-Li sabe que los Simpson no son solo caricaturas, son un fenómeno cultural, un ícono de generaciones. Y sí, entre las figuras había joyas, como la edición especial de Stephen Hawking, ese genio que hasta en forma de muñeco da miedo debatirle algo. Pero claro, una cosa es el valor sentimental y otra el valor real en el mercado. Chum-Li llama a Steve, el experto en juguetes, un tipo que probablemente tiene un Stormtrooper custodiando su refrigerador. Steve revisa, inspecciona, cuenta, y aunque la cantidad es asombrosa, la condición no tanto. Figuras sueltas, polvo de colección y varias con articulaciones que ya no articulan. Su veredicto es lapidario: todo esto en conjunto vale unos $200 al por menor. Chum-Li traga saliva, Eric no tanto. Aún así, Chum-Li quiere cerrar, ofrece $700, Eric pide $1,000 y entre risas, recuerdos y referencias a Krusty, cierran en $950. Chum-Li se queda con Springfield y también con el caos, porque ahora tiene más de 100 figuras que tendrá que ordenar, limpiar, fotografiar y resistirse a quedarse con la mitad. Mientras Homero lo mira desde una caja con cara de "do", Eric se despide como todo coleccionista orgulloso, con una sonrisa, un trato cerrado y la satisfacción de saber que, al menos esta vez, Chum-Li fue quien dijo "excelente" al estilo del señor Burns.